Bien, muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí se inicia una vez más tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 17 del mes de septiembre del año 2021. Señores, el presidente de la República viajará en el día de mañana a la ciudad de Nueva York para participar en el en el 76ª reunión de la ONU. El presidente realizará una agenda donde tendrá algunos temas que son bilaterales, pero además tendrá una serie de encuentros. Está programado para regresar el jueves al país luego de agotar una agitada agenda. Por otra parte, señores, tanto en la República Dominicana como en Haití se ha dado a conocer que está circulando la variante Delta. Otra noticia importante es que hay una autorización para la creación de unas 11 zonas francas más, lo cual generará unos 1.200 empleos directos y se va a hacer una inversión millonaria. La verdad que el sector de la zona franca, que ha sido bastante pujante en los últimos tiempos, ha arrancado con buen pie en la República Dominicana post-COVID. En otro sentido, señores, también ustedes saben que los Estados Unidos sacó a la República Dominicana de esa alerta entre los países que no se podían visitar. Eso, sin lugar a dudas, le da un repunte bastante grande al sector turístico, que ha venido creciendo en los últimos tiempos, y este es uno de los países donde hay mayor recuperación con relación a lo que es el tema del COVID-19. La República Dominicana forma parte de uno de los paradigmas del mundo. Yo diría, señores, que nosotros que en los últimos días hemos hecho exportaciones de vacunas, me gustaría que, al igual que Colombia, la República Dominicana aproveche parte de ese excedente de vacunación para que ofrezca como paquete turístico vacuna a los turistas, a los visitantes. Eso forma parte de las informaciones que en el día de hoy estaremos ventilando, así como la medida de coerción del caso 13, del caso Falcón. Pero los detalles de todas esas informaciones la traeremos luego de la pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente Luis Abinader viajará mañana a los Estados Unidos y allá agotará una apretada agenda donde tocará muchos de los temas de la agenda nacional, así como internacional, y establecerá una serie de pactos bilaterales. El presidente está programado para disertar el día miércoles. Nosotros entendemos que en esta ocasión la representación dominicana en Luis Abinader tiene, si se quiere, una de las mejores representaciones que la historia dominicana ha podido registrar, sobre todo por la situación actual en que se encuentra el mundo, en medio de una pandemia de COVID-19, donde la mayoría de los países se han mantenido postrados ante esa enfermedad. La República Dominicana ha pasado con nota sobresaliente el reto que se le ha planteado. Tanto es así que, a pesar de ser un país pobre, la República Dominicana tiene ya
una cuota bastante importante de la población ya vacunada. En algunos puntos hay ciertos niveles de apertura, la economía se está reactivando y otra parte importante es que también hemos incurrido en la donación de vacunas. Al margen de todas esas cosas, la República Dominicana siempre ha tenido un talón de Aquiles en esa reunión que se da de la ONU, y se trata básicamente de esa relación bilateral con el vecino país de Haití. Yo creo que ese es un escenario estelar que debe aprovechar muy bien el presidente Luis Abinader para poner la cosa en su contexto frente a las Naciones Unidas. Todos sabemos del nivel de pobreza que reina en el país vecino, pero si ciertamente allá hay una gran pobreza, la República Dominicana también es un país pobre. Y los limitados recursos que tenemos no permite que podamos resolver los problemas tanto de nuestro país como el del territorio haitiano. Ahora mismo nosotros tenemos, si se quiere, cierta discrepancia con el vecino país, y está fundamentado en un mal ancestral, y es la cantidad de inmigrantes ilegales que diariamente penetran por nuestras porosas fronteras. Pero ¿qué sucede? Que anteriormente ocurrían esas penetraciones como ocurre ahora y podía verse como un fenómeno normal, pero ante la amenaza inminente y que muchas personas aseguran que la variante Delta, que tiene un nivel de letalidad superior a las demás variantes que se encuentran vigentes en el vecino país de Haití, eso hace que el Estado dominicano sea un tanto más celoso para proteger y servir de guardián protector de nuestra frontera. Y hasta donde nosotros hemos tratado de extender las manos y buscar los nexos familiares para que la situación pueda diluirse en términos, pudiéramos decir, diplomáticos de la mejor manera, nuestro vecino país no se deja ayudar. Y una muestra elocuente es el rechazo a la vacuna que en una ocasión nosotros le mandamos, pero también los propios Estados Unidos. Ahora tenemos una enfermedad de la peste porcina africana donde la República Dominicana resulta afectada. Pudiéramos decir que en esta ocasión la veda impuesta por el vecino país de Haití se corresponde porque es algo que pudiera traspasar nuestra frontera y concluir con los pocos cerdos que probablemente puedan tener ellos. Pero los antecedentes nos indican que en otras ocasiones, con casos menos funestos como la gripe aviar, donde ya las autoridades extranjeras de otros países certificaban que ya la República Dominicana tenía controlada o estabilizada la misma, sin embargo, de una manera necia, el vecino país de Haití siempre ha querido mantener dicha veda. Así que con estos problemas, sobre todo luego del magnicidio de Jovenel Moïse, es cuando más se necesita que la comunidad internacional vaya en ayuda de nuestro vecino país de Haití. Ellos han estado pidiendo de manera encarecida una intervención de ese organismo, y es justamente ahí donde el presidente de la República debe pedir ayuda para que su clamor no quede en el desierto y que realmente las ayudas puedan llegar y que se busque la solución homogénea de ambas naciones, sobre todo con la ayuda de la comunidad internacional, para que el poco bienestar que llegue a la República Dominicana no
se pueda traducir en una derivación de las necesidades de nuestro vecino país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las demás informaciones. Bueno, señores, miren, este ha sido un viernes bastante caliente en términos judicial. Ustedes saben que hoy se estaba conociendo la revisión de medidas de coerción a aquellos imputados en la Operación 13. Pues déjenme decirle que realmente el exdirector de la Lotería Nacional, así como el presidente de FENABANCA, el señor Ramírez, se quedaron detenidos. Hoy, además, también se está conociendo la Operación Falcón allá en Santiago de los Caballeros. La verdad que es un salón bastante apretado, son unos 23 imputados y todavía, señores, se siguen sumando personas ahí. Puerto Plata tuvo ciertos movimientos, hubo un allanamiento en la cual se llevaron preso al sobrino del ex alcalde Musa, y la verdad es que a veces se paga el precio de la fama. Porque miren, en este país, una persona tener un renombre le hace mucho daño, porque hay algunos que quizás han luchado por mantener una conducta intachable ante la sociedad, pero cuando pasa cualquier problema y hay alguna ligazón con un nombre de esos sonoros, pues la gente como que se olvida a veces del comitente del delito y piensa en ese agente pasivo que no tiene nada que ver probablemente con el caso, y se focaliza su nombre, y es por eso que ustedes ven que en ocasiones surgen algunas diatribas y conflictos internos entre familias, porque quienes han construido un nombre y han hecho algo se convierten prácticamente en los guardianes familiares, y aquellos que no tienen esos niveles de popularidad entiende que aunque sean familia, esa persona no tiene la potestad como para influir o tratar de regir su vida. Ustedes recuerdan aquel incidente donde había envuelto un sobrino de Monchi Fadul. Pues todo el mundo decía, el sobrino de Monchi, el sobrino de Monchi. Y esa es la verdad. Aquí se paga un precio por eso. Miren, con relación a ese caso Falcón, todavía quedan algunas aristas sueltas. Se habla de que hay un senador, pero nadie quiere como ponerle el cascabel al gato. También se dice que queda otro diputado más, que hay 2 diputados. Y yo le decía ayer que hay uno que para mí tiene su cuerpo en baño de María, pero que prefería no adelantar muchas cosas hasta que las autoridades investiguen. Y hay personas dentro de esa estructura que verdaderamente tienen papeles bastante activos, pero que hasta el momento han sonado poco. Hay algunas instituciones políticas
que se están frotando las manos. Y yo siempre he dicho que el tema de lo que es el narcotráfico debe salir de la vida partidaria, que los diferentes partidos deben ponerse de acuerdo y sacar eso de su agenda y trabajar mancomunadamente para evitar que el narcotráfico siga penetrando las estructuras, la simiente de las instituciones políticas. Ustedes no ven que cada vez que se quiere realizar un aumento de salario o buscar unas reivindicaciones que en términos políticos beneficia a todos los partidos, que nadie escucha ningún tipo de voz disidente? Así debieran hacer, señores, con este tema de la droga. Todo el mundo sabe aquí que los partidos políticos, cuando se quieren poner de acuerdo con relación a un determinado tema, se ponen de acuerdo. Miren a ver si se ha podido estructurar o ha habido consenso para que en el Código Penal se imponga la extinción de dominio. No se ha podido. Y no es que los principales partidos políticos se reunieron para ponerse de acuerdo en eso, no. Es que ellos saben que esa parte le perjudica. Por eso, cuando yo escucho el presidente de la Junta Central Electoral diciendo que aunque la ley establece un determinado tope para los recursos de la campaña electoral, entonces hay una falencia dentro de la ley, y es que tiene exento el carácter coercitivo y que por vía de consecuencia no tiene la fórmula para poder establecer sanciones. Pero en eso usted ve un silencio sepulcral en la mayoría de los integrantes de los partidos, que también por estos problemas de narcotráfico pudiera también haber sanciones para los partidos políticos, pero ahí también resulta difícil poder ponerse de acuerdo. Cuando se habló del voto preferencial en aquella ocasión, nosotros vimos en las elecciones pasadas, vimos como un paso positivo esa medida, porque verdaderamente es la oportunidad que pudiera tener cualquier ciudadano honesto para poder alcanzar una curul dentro de un organigrama partidario, porque puede ejercerse los votos de las personas que están a su alrededor, que conocen su accionar y que verdaderamente pudiéramos decir que hay esa acción directa. La Junta Central Electoral se pronunciaba en contra, y yo fui uno de los que a prima facie pensé que era una actitud de irresponsabilidad de parte de la Junta Central Electoral querer eludir el compromiso que podía tener con relación a la escogitación de esos candidatos. Pero más luego, analizando las cosas de una manera más fría y ya escuchando los demás argumentos, entiendo que se debe de buscar un punto de equilibrio entre ambas cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay un voto directo, un voto personalizado, entonces es cierto
que los partidos políticos entonces pierden como la facultad de poder llevar personas idóneas y se le pueden infiltrar personas ligadas al narcotráfico. Porque cuando se hace la convocatoria para realizar una convención, es cada ciudadano que a modo personal debe agenciarse su voto. Pero cuando usted ve el cuadro de miseria que aparecen en algunos sectores de esos populosos, aquellas personas que más recursos tienen son los que pueden comprar voluntades y agenciarse una candidatura única y exclusivamente en base a dinero. Y eso es debido a que la mayoría de la población ha perdido la fe en la clase política y ha entendido que cuando llegan a los diferentes puestos, entonces se olvidan de la población y simplemente buscan sus ventajas personales. Entonces el partido o los partidos políticos no pueden tener ese filtro, porque una cosa es que un partido, mediante mecanismos internos, entienda que debe presentar a una persona por su trabajo interno, por la lucha que haya realizado en pos de una causa determinada, y decir, mira, te vamos a proponer para que tú seas regidor, o para que tú seas diputado, para que tú entonces puedas terciar. Ahí el partido pudiera decirse que tiene ciertos niveles de control, y si esa persona que él escogió como idónea en un momento dado comete alguna falta, usted pudiera atribuírsela al partido. Pero cuando es abierta, que cualquier persona por el motus propio dice, yo voy a presentar mi candidatura y voy a participar, y el partido no lo puede vedar, entonces pasan cosas como las que están ocurriendo en estos momentos. Déjenme decirle algo, señores. Aquí a la población nosotros debemos de hablarle con todos los niveles de transparencia y con todos los niveles de honestidad. Porque en ocasiones cuando se está de este lado, aquí sentado, muchas personas quisiera decir cosas que le agrade a la gente escuchar, pero no le gustaría que le digan la realidad, las cosas como son. Miren, cuando una persona de buenas intenciones decide incursionar en la vida política para servirle a la sociedad, se encuentra con mucha traba, porque la falta de confianza entre los actores políticos motiva a que mucha gente diga, mira, aquí hay dos candidatos, ¿quiénes son? Pedro y Andrés. Probablemente Pedro tenga un nivel de desarrollo, de educación superior al de Andrés, y quizá pueda llevar propuestas al Senado, a la Cámara de Diputados, como regidor, más idónea que la de Andrés. Pero ¿qué resulta? Que hay una realidad palmaria, y es la necesidad que tiene la población dominicana, y cuando a alguien se le muere un familiar, que a veces usted oye en esos sectores populosos esos llantos, que muchas veces no es por el muerto, es por la impotencia que tienen de poder sufragar los gastos que se le adicionan. Entonces viene Andrés, que tiene un negocio ilegal, probablemente vendiendo droga, probablemente una banca de apuestas de manera ilegal, y le dice a esos vecinos, mire vecino, no se preocupe, yo sé la situación de ustedes cuál es, miren el carro fúnebre, miren la caja de muerte, miren el ataúd, yo conseguí que un amigo en la sindicatura me consiguiera un terreno,
vamos a enterrar a su familiar. Cuando esa gente se desprende de ese tormento, ya Pedro, el día de las elecciones, cuando hay que decidirse a dar un voto, es muy difícil que esa persona que se vio en ese problema tan grave diga, no, pero Pedro es el hombre más decente, probablemente vaya a votar por Andrés, que es el que está comprando las voluntades. Entonces se cuelan personas así. Y pasa lo que está sucediendo ahora, porque lo idóneo sería que el que quiera hacer o comprarte tu voto, tú se lo vendas, o mejor dicho, tú le recibes el dinero, pero que vote por la persona correcta. Pero esas son de las diatribas que se dan en la política, y se siente amargado una persona, un precandidato que aún que siendo él honesto, sabiendo que lo es, y tener buenas intenciones, de repente se encuentra con alguien. Mire ese caso, del caso Gutiérrez, por allá de los lados de Santiago, cuando una persona le dice, mira, y miren esta misma operación que se ha dado ahora, cuando una persona le dice un día de unas elecciones, mira fulano, yo quiero que tú alcances una curul, toma, organiza a tu gente, esto es para la logística, y le entregan 9 millones de pesos ahí para distribuírselo a personas, y el otro simplemente que se queda ahí con las buenas intenciones y que la gente lo atribuye como alguien que es honesto, cuando se hace todo ese despliegue de dinero, toda esa parafernalia, es difícil que pierda. Por eso es que aquí las candidaturas tienen su precio, cuando realmente debiera ser todo lo contrario. Uno dice, si tú quieres ser diputado, tú tienes que gastar tanto. Y cuando ustedes ven que una persona, que cuando usted le hace la sumatoria de los salarios que va a devengar durante su periodo es de 9 millones de pesos, e invierte 40 para llegar a una campaña, para llegar a una posición, entonces ustedes tienen que saber cómo va a tratar de conseguir por lo menos los 31 restantes. Y va a trabajar nada más para obtener lo que invirtió. No, señores. Y por eso es que entonces el narcotráfico tiene su tentáculo dentro de la política, porque hay muchas facilidades, hay muchas formas de poder eludir la acción judicial, y hay muchos que no piensan que la mayoría de los narcotraficantes que forman parte de la historia de ese mundo, cuando han intentado hacer el transfer de la venta de droga a la política, casi siempre han quedado enganchados. Lo que han visto, esa serie de capos, sobre todo la de Pablo Escobar, pudo darse cuenta de que las personas más cercanas a Pablo Escobar le dijeron, no te involucres en la actividad política. Hoy tú no controlas a los presidentes, tú controlas a los diputados, los senadores, los jefes del ejército, de la policía. ¿Para qué tú quieres ser diputado? ¿Y cómo terminó Pablo Escobar? Muerto encima de un zinc, de una casa. Ahora hay dentro del mundo del deporte ahí un futbolista que está envuelto en unos escándalos, porque la verdad es que la política no es fácil. Ustedes no ven como Héctor Acosta, que fue o ha sido difamado en este proceso, pero que como está en curso, no quiero hablar concretamente, sino dejar que todo fluya. Pero fue que se mencionó
que alguien dijo que si él ganaba lo iba a utilizar como chofer, ni siquiera el mismo. Y ustedes saben el daño que eso le ha hecho a Héctor Acosta, porque cuando se dan esos cables internacionales, entonces no se hace la investigación del todo completa. Y empiezan figuras del arte a tuitear, a decir mensajes, a solidarizarse, y cuando usted va al fondo, señores, no hay nada, simplemente lo que le ha quedado es el descrédito. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el lunes comienzan las clases en las escuelas públicas de manera presencial. Ya hay algunas universidades que también pretenden abocarse a ese mismo sistema. Y la verdad es que cuando uno sale por la mañana, se encuentra ahora con unos tapones inmensos. Y eso, que todavía pudiéramos decir, las cosas pudiéramos pensar que están suaves, porque por lo regular, cuando sale todo el mundo a distribuir los niños a los colegios y a las escuelas, hay un mayor flujo vehicular en la calle. Y la verdad es que cuando uno ve lo caótico que es el tránsito en la República Dominicana, la forma en que las autoridades se manejan con los choferes, resulta sumamente preocupante. Aquí hay mucha violencia. Esta es una sociedad que está cargada de violencia, porque cuando usted sale de su casa y se monta en un vehículo, tiene que tener, como dice la gente, la sangre de mago. En primer lugar, usted viene por un carril de una manera ordenada, pero de repente hay un desaprensivo que entiende que esa tranquilidad, esa modestia que usted lleva conduciendo, hay que alterársela. Ustedes ven, por ejemplo, ahí por San Isidro, cuando ustedes toman la autopista de San Isidro, cuando ustedes llegan a la intersección de la calle de Charles de Gaulle, hay un carril que es exclusivo para doblar a la derecha. Bueno, pero déjenme decirles que quienes no necesitan ese carril, como es un tanto más expedito, entonces avanzan por ahí, y lo que hacen es que donde está ahí una cobertura peatonal, entonces se le introducen esas guaguas con esa defensa, y usted que viene transitando de una manera correcta, en la forma subrepticia que ellos doblan o se le tiran hacia la derecha, se le enciman, usted no tiene otra alternativa que abrirle el paso a ellos, y si usted no le abre el paso, entonces le destruyen el vehículo. Y a veces se llegan a esas intersecciones, pero cuando esto ocurre, los agentes de tránsito, que están bastante ocupados, entienden que pararse a ponerle una infracción a esa persona le haría mucho daño al tránsito, y para evitar eso suelen hacerse un tanto de la vista gorda. Pero en el caso de las mujeres es todavía peor, porque por lo regular la gente anda rápido. Hay algunas mujeres que se distraen en esa intersección de esos semáforos para mirarse la cara, si el maquillaje le quedó bien o no. Entonces se encuentran con uno de esos limpiavidrios que le tiran una esponja a distancia, y si no tienen dinero, entonces le dicen una andanada de mala palabra, u otro que prefieren quitarle
el limpiavidrio que ellas utilizan para promover el de ellos, pero con el de ella quitada. Mire, esto no sirve, para forzar a que se lo compren. Y son muchos los conflictos que se suscitan de esa manera en las diferentes intersecciones. Y cuando ya usted quiere llegar a su puesto de trabajo, ya usted ha pasado por muchas vicisitudes. Yo veo que en ese tramo de la 27 de febrero, en el tramo de la 27 de febrero, se ha hecho el amague de hacer un carril expreso, pero entonces los choferes se introducen de manera colateral. Probablemente las calles dominicanas, fruto del subdesarrollo, no tengan, pudiéramos decir, la suficiente cobertura o intersecciones como para que alguien pueda, transitando en una carretera ancha de manera homogénea, hacer la desviación que tienen en otros países. Pero yo les sugiero a las autoridades que si quieren realizar un carril expreso, que lo hagan, pero que el carril verdaderamente sea expreso. Porque en esos carriles expresos, en cualquier parte del mundo, ustedes ven que la gente no puede introducirse. Y yo le digo es que si hay un carril desde las Américas que llegue hasta la avenida Luperón, si verdaderamente es expreso, que nadie lo puede interrumpir, entonces el tránsito se reduce de una manera considerable y eso pudiera lograr que solucionemos algunos problemas. Entonces, ¿por qué no hacerlo así? Ya las autoridades están advertidas con eso. Y lo que realmente pudiéramos nosotros decir que seguirá profundizando el problema del tránsito, en cierto aspecto, es el hecho de que dentro de una reforma económica que se pretende hacer, se está contemplando aumentar el precio de la circulación, de que las placas sean un tanto más caras, y ustedes saben que eso va a provocar en cierta medida de que esos vehículos que tienen muchos años, por lo menos van a permanecer más en el tiempo, porque y aparte de eso, cambiar una flota vehicular no será tan cómoda por los impuestos que hay que pagar, que son alrededor de un 17% del valor del vehículo. Entonces uno dice algo, ¿no? Se plantea lo siguiente, dice, miren, la situación que tiene ahora mismo el presidente Luis Abinader es bastante difícil, porque el país necesita de recursos, necesita recaudar, pero hay una población que tampoco aguanta más. Uno oye las estadísticas de que nuestro país crece, pero ese crecimiento que se da de manera horizontal no se traduce en el desarrollo que se puede dar de una manera horizontal, porque se hace el anuncio de un aumento de salario, pero en poco tiempo entonces los empresarios se quitan la carga de encima y le ponen impuestos a los artículos de primera necesidad. Entonces los salarios de los trabajadores van caminando por las escaleras mientras que los impuestos van por el ascensor. Fíjense que hace poco se hizo una mal llamada reforma económica, o mejor dicho, un mal llamado aumento salarial, y ya en poco tiempo se le ha diluido el salario en las manos a aquella persona que recibieron dicho aumento. ¿Cuáles son entonces esos aportes que pudiera
una persona dentro de una familia para llevar el sustento a ella, decir, mira, esto es el fruto de mi trabajo. En toda parte del mundo, el Estado debe de fungir, como dicen los romanos, como el pastor family. Eso significa que todo ciudadano, al momento de recibir su salario, debe permitirle que pueda sufragar los problemas de su casa, la alimentación, transporte y educación de los hijos. Pero aquí no sucede igual. Aquí la gente tiene que tener múltiples empleos, porque la canasta familiar y el salario aún en la escala más alta dentro del salario mínimo, porque recuerden que hay 3 escalas salariales, una mínima, un mínimo medio y un mínimo alto. Ni siquiera el alto le da para cubrir el quintil más bajo de la canasta familiar. Cuando yo veo que nosotros hablamos de los índices de violencia y cómo queremos contrarrestar la delincuencia que hay en la calle, a veces pienso que se trata simplemente de un sueño. Porque cuando usted ve los niveles de pobreza que hay en muchos sectores, entonces usted piensa que hasta poca delincuencia hay en el país, porque es que nosotros estamos condenados con un sello indeleble que viene desde el mismo Estado Dominicano, que no solo se está dando ahora en este gobierno, sino que viene desde hace tiempo, donde el ciudadano no puede con un salario mantener su familia. Entonces se da el caso de que muchas mujeres tienen que salir a buscarse la vida, y esos niños que quedan solos, que quedan acéfalos, probablemente con su abuela, no tienen como la forma de poder crecer con una educación integral, con una educación hogareña que le permita ser personas de bien en el futuro. Por eso es que cuando llega esta época del año escolar, ahí sí se quiere cierto descanso dentro de la familia. ¿Por qué? Porque la educación, lejos de ser un eslabón, un elemento que le permita desarrollarse a los seres humanos, vemos que ahora el ministro de Educación, que quiere introducir el inglés como segunda lengua, que los muchachos sean bien preparados, que yo diría que también se debiera de incluir el creol, por la cercanía que tenemos con Haití, para poder tener esa conversación, ese lenguaje fluido, que sin ser pájaro de mal agüero, entiendo que en un momento dado de la historia lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Bueno, pero esta población aquí tiene una cuarta parte casi de lo que es el grupo de ciudadanos que somos nosotros de otro país, con una lengua que solo dominan ellos, con un dominio de nuestro territorio. Nosotros no conocemos el de ellos ni su lengua. Y cuando llegó en aquel momento la invasión que hizo Haití a la República Dominicana, donde ellos no tenían conocimiento de nuestra lengua porque no lo necesitaban, lo que le permitió al movimiento La Trinitaria poder canalizar y materializar una serie de luchas fue el lenguaje que ellos no dominaban. Pero ahora, con el paso del tiempo, que nos hemos desarrollado nosotros un poco más que ellos sí tienen el dominio de nuestra lengua, ellos sí tienen el dominio de nuestro idioma, y nosotros no conocemos el de ellos. Pero la verdad es que esta etapa de la educación le sirve de colchón a muchos padres que no ven la educación solo por lo que en términos cuantitativos representa para su hijo el conocimiento, sino porque también ven una brecha de poder mitigar el hambre, porque allá se le da el desayuno, la comida y la merienda. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el próximo lunes cuando estaremos
con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.